es el acuerdo con el fondo, algo que por ahora parece hiper lejano, después de la inminencia que se anunciara tantas veces y que vos cuestionaras con mucha honestidad intelectual durante el año pasado. Ahora se reconoce que es muy difícil llegar a un acuerdo, por más que el gobierno esté enfrascado en tratativas todo el tiempo, y si eso no se da, no te queda otra que la épica. O sea, vas a tener que desatar los brazos de la política para justamente hacer algo frente al tiempo de gobierno que tenés por delante. Estás gobernando. Bueno, si se cae cualquier posibilidad de acordar con el fondo, te liberan las manos. Vos subordinaste la política al acuerdo con el fondo, el acuerdo no prospera, bueno, hago política. ¿Cómo lees esto que pasó ayer, que fue Gómez Alcorta, Guado de Pedro a visitar a... Parte de eso, que para mí eso fue una señal. Para mí eso fue una señal. Y Pietragala diciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos, queremos que se libere, nosotros pedimos la liberación de Milagro Sala. Eso fue una señal. Primero... ¿Señal de qué? Señal de que el gobierno está empezando a hacer política más allá de las ataduras que le imponía una negociación diplomática con los actores principales de la hegemonía mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo esto? Porque hasta acá se había cuidado mucho de no herir las susceptibilidades de la oposición. Y ayer Guado de Pedro como ministro del Interior y Elizabeth Gómez Alcorta, que además de ser la ministra de Mujeres, Diversidad y Géneros, fue la abogada de Milagro Sala, es amiga, está unida afectivamente. Sí, pero a también la militante Milagro Sala. Desde que se asumió en el gobierno hasta antes de ayer fue muy cuestionada porque nada o poco dijo poquito, o lo que dijo no fue considerado suficiente por los militantes. O sea, acompañó la línea de Alberto Fernández. Podría decirse que sí, podría decirse que sí, que casi no se separó de esa línea de Alberto Fernández respecto de la política encarceladora de Morales en Jujuy. Ahora, fue ella y fue Guado de Pedro, ministro del Interior, se reunieron con Milagro Sala. Conversé con ella hoy, con Elizabeth Gómez Alcorta esta mañana, me dijo que fue reparador ese encuentro con Milagro Sala. Esto que estoy contando de que la une un lazo afectivo, es lo que decía ella esta mañana. Y a mí lo que me parece que tiene que ver con esto de que el gobierno empieza a hacer política, es porque Guado de Pedro, después de eso, cuestiona a Morales. Morales responde por Twitter diciendo: usted es ministro del Interior, no puede actuar como el ministro de una facción. Y entonces retruca a Guado de Pedro. O sea, no es que se come el discurso de Morales, se amedrenta y recoge lo dicho y se va por la puerta trasera. Retruca de Pedro y dice: me preocupa como ministro del Interior la provincia de Jujuy porque se intervino desde el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, nombrando jueces de la Corte Suprema de Justicia jujeña que votaron la ampliación como legisladores. Hay una denuncia contra Pablo Vaca por violación. O sea, empieza a nombrar, y hay un actor político, no recuerdo en este momento el nombre de quién era ese actor, que dijo que Milagro Sala debía estar presa porque así lo consideraba el gobernador para poder desplegar su gestión. Así es, cosa que tampoco había dicho Guado hasta acá, ¿no? Exactamente, entonces, que el ministro del Interior diga esto... Uno dice la línea de Alberto, Cristina nunca dijo nada de Milagro Sala, ¿no? Tampoco el kirchnerismo, o sea, a ver... O sea, los kirchneristas sí. Guado de Pedro, podría decirse, es el embajador de la cámpora en el gabinete de Alberto. Sí. Podríamos decir. Y hasta acá había actuado como una especie de canciller interino, es decir, canciller del gabinete de Alberto con los gobernadores de las provincias. O sea, un tipo que con mucha diplomacia hizo política encuadrándose bajo la línea de Alberto Fernández, que es la del diálogo, la negociación, la comprensión, la paciencia. Sí. Ayer hizo otra cosa Guado de Pedro. Ayer Guado de Pedro puso el conflicto sobre la mesa y dijo, y digo lo que tengo que decir. Esto para mí no es casual. O sea, no pasa de la noche a la mañana porque sí. Pasa porque lo que ve el gobierno es que está la pared allá adelante, el acuerdo con el fondo tal vez no llegue, y si eso no sucede, hay que hacer política para contener las expresiones que animan al frente de todos y de alguna forma empezar a
expresar al mandato electoral con que lo ungieron a Alberto Fernández. Qué locura, ¿no? Bueno, está bien. Yo creo por eso está me bien, parece, mejor tarde que nunca, vuelve ¿no? la Es el épica dicho, en el un viejo dicho, contexto mejor tarde que nunca. vuelve la épica en un contexto de dificultad. Si esto se sostiene o no, porque, a ver, también te digo lo siguiente, y es, ¿qué? ojalá no sea otra de las tantas vacilaciones que tuvo el gobierno desde el 19 hasta acá. Claro. A mí me da la sensación que no, que esta vez es distinto, que la verdad es que la pared está ahí, la vemos todos. Está buenísimo que el gobierno en pleno esté arriba de este rumbo que eligió el barco, ¿no? El capitán del barco eligió un rumbo, el puerto no se ve. Ajá. Y está todo el gobierno arriba del barco. Yo te decía ayer, no hay fracasos individuales en un proyecto colectivo. Bueno, si el acuerdo no sale, no hay nadie a quien culpar en particular. Todos pagan el costo de que el acuerdo no salga, no porque haya sido una impericia del oficialismo no acordar. En todo caso, habrá que encontrar la forma, la explicación política de demostrar que no fue impericia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no llegar a un acuerdo con el fondo, sino que fue justamente claridad ideológica de no comprometer el futuro de los argentinos en un acuerdo que nos somete por el fin de los tiempos, o hasta el fin de los tiempos. Tal cual. Muy bien. Cristina aseguró, bueno, la carta de ayer de Cris, no dijimos nada. No. Sí. Bueno, dijo ahí, la pandemia macrista fue más costosa que la pandemia COVID-19 a través de sus redes sociales. La vicepresidenta publicó un mensaje en el que traza un paralelismo entre la situación generada por la aparición del coronavirus con la generada por la toma de deuda durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahí explica con números sencillos que hubo que pagar 5.000 millones de dólares en concepto de deuda e intereses de la deuda. Exacto. Y hubo menos todavía en concepto de gastos para contener la pandemia. El los efectos de la pandemia. 1.1 del PBI en dólares para pagar los compromisos que tomó el imbécil, y 0.9 fueron del PBI, pero en pesos. Fue lo que se gastó por la pandemia, y ahí se incluyen las vacunas que se compraron, los repro, los vapro, los trop, claro, todos los incentivos y las ayudas. No, y además con un comentario muy pertinente, que Cristina dice, pero además al fondo hay que pagarle con dólares, no nos acepta pesos. Santiago Cafiero le planteó a Pelosi es la señora no, de Raúl Castells, Nina Peloso era. No, la señora Yanqui, la senadora Pelosi. A ver qué dice Santiago Cafiero. No sé, dice, le planteó a Pelosi la necesidad de equilibrio comercial entre Argentina y Estados Unidos. Sí, tiene que ser esta. Nancy Pelosi. Claro. Acá está, ¿ves? Claro. El canciller se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes de ese país. Pero Nancy Pelosi hace como 20 años que... Y bueno, y Biden antes de ser presidente estuvo como 40 años en el Congreso yanqui. Es verdad. El canciller se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes de ese país, que es la Nancy Pelosi, y allí dejó sentados sobre inconvenientes para la exportación de productos argentinos, remarcando la posibilidad de lograr un programa con el Fondo Monetario que no detenga la recuperación. Dicen que habló con el otro Anthony Blinken, Blinken, que es el secretario de Estado, algo así como una especie de canciller norteamericano. Se supone que le tiró buena onda con el... Buenas vibras para el crecimiento de la economía argentina, o sea, quiere que crezca vibrante la economía argentina. ¿No se está cargando o qué? No, yo no pondría todas las fichas ahí, aunque Alberto Fernández apostó fuerte y mucho a que justamente Cafiero pudiese persuadir a Blinken y a Jake Sullivan, que es otro de los que mantiene contactos con la administración argentina, de que nuestro país es estratégicamente importante para Estados Unidos en la región, y que por eso es necesario que nos apoye como accionista mayoritario en el Fondo Monetario. Ya entendí. Esa es la apuesta argentina.
Pero todo es un poco zaraza para, bueno, lo que vos decís siempre, ¿no? Para ganar tiempo. Y a esta altura... Y lo estiramos y lo estiramos.